Buenos días, mis compañeras María Fernanda Brenes, Natalie Martínez, María José Navarro y mi persona, Victoria Portugués, vamos a hablarles sobre la norma ISO 17025-2017. La entrevista fue desarrollada por medio de Adrián Flores Cantillo, gerente de calidad del Sequiatec. Sequiatec empezó la acreditación con ISO 17025 en el año 2000, siendo el laboratorio número 4 en ser acreditado a nivel nacional. Luego pasó a la versión ISO 17025-2005 y después a la 2017. La acreditación ante el ente costarricense de acreditación, el ECA, es importante para el Sequiatec, ya que les permite competir por licitaciones a nivel nacional, además de ser indicador de la calidad de los ensayos realizados, así como de renombre. A nivel internacional, la acreditación reconoce competencias técnicas que indica que personas o laboratorios que realizan ensayos y emiten criterios tienen las competencias para hacerlo y están validados. La validez de estos resultados es igual en cualquier parte del mundo con esta norma. Para hablar sobre los requisitos generales, es primero importante conocer algunos términos y definiciones utilizadas en esta norma ISO. La primera es la comparación interlaboratorios. Es la organización, realización y evaluación de las mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares por dos o más laboratorios de acuerdo con condiciones predeterminadas. El ensayo de aptitud es la evaluación del desempeño de los participantes con respecto a criterios previamente establecidos mediante comparaciones interlaboratorios. La regla de decisión es la regla que describe cómo se toma en cuenta la incertidumbre en mediciones cuando se declara la conformidad con un requisito especificado. La verificación es la aportación de evidencia objetiva de que un ítem dado satisface los requisitos especificados, y la validación es la verificación de que ciertos requisitos especificados son adecuados para un uso previsto. No toda verificación es una validación. Dentro de los requisitos generales está la imparcialidad y confidencialidad. La norma pide identificar riesgos asociados a la imparcialidad, entonces Sequiatec debe tomar en cuenta todas las relaciones de la empresa, con clientes, estudiantes, investigadores, profesores, personal, etc., e identificar riesgos y establecer acciones para minimizar este riesgo. Ellos tienen matrices de riesgo en donde están identificadas todas las relaciones que Sequiatec tiene desde analistas hasta administrativos, establecen riesgos asociados y establecen acciones. Un ejemplo es un muestreador de Cartago que va a realizar un muestreo en su propia casa. Podría haber un comportamiento no imparcial, por lo que una acción que se toma es cambiar el muestreador. Otro ejemplo es que la información de la muestra es pedida al recibir la muestra. Puede ser que si el analista ve esta información puede sesgar el análisis. Para evitar esto, el analista solo le llega la muestra con un código donde no se sabe ninguna otra información. Así, para cada riesgo identificado, una acción contra. El otro requisito general es la carta de imparcialidad y confidencialidad. Eso se tiene en un acto carta de imparcialidad o confidencialidad que debe ser firmado por los funcionarios, que indican los compromisos y se establecen cláusulas de lo que se debe cumplir y no cumplir. Además, aclara que toda acción dentro del centro es confidencial y se debe tener comportamientos imparciales. Esta carta es de validez legal, respaldado por abogados, por lo que cualquier incumplimiento tendría represalias, incluso de tipo legal. Para los requisitos relativos a recursos referentes al personal, la norma pide que a quien se contrate se le deben hacer evaluaciones periódicas, las cuales se dividen en 3 ejes. Primero, su formación y experiencia, y aquí se hace una revisión de su currículum. Segundo, sus habilidades, por ejemplo, trabajo en equipo. Y acá también se hace una evaluación 360 para verificar si es apto para hacer la función. Y con una puntuación de 1 al 5, siendo 1 ineficiente y 5 un buen trabajo, para hacer una función, Sequiatec pide como mínimo el nivel 3. Finalmente, el conocimiento técnico. Tienen una matriz con todo lo que se debe evaluar y un calendario de cuándo se hace cada análisis. Por ejemplo, cómo enrollar placas, cómo manejar incertidumbres, cómo hacer el análisis, manejos de programas como Office, entre otros. Para las instalaciones y condiciones ambientales, se indica que los procedimientos han de realizarse en un lugar ventilado,
que no haya nada en el entorno que afecte los procedimientos, pero dichas condiciones serán específicas para cada área y variarán condiciones como la humedad, la temperatura, condiciones de refrigeración, de almacenamiento, todo para asegurar que lo que se haga no invalide los resultados. Además, se tienen que seguir protocolos específicos de limpieza. Y para la trazabilidad se tiene un calendario establecido de cuándo se calibra cada equipo. Este calendario establece un sistema de cuándo hay que calibrar. Se le llama la norma ILAC, que indica cuándo va cambiando la deriva del equipo con respecto al tiempo. También hay materiales de referencia para todos los materiales químicos para evaluar patrones y analizar muestras. Para los productos y servicios administrados externamente, sean compras de insumos y de calibración o mantenimiento de equipos principalmente. Se llena una boleta y se lleva a la coordinación, quien aprueba los presupuestos y posteriormente se hace la compra. Por lo general los proveedores son los mismos siempre, de lo contrario se busca al menos 3 cotizaciones en el mercado. En cualquiera de los dos casos se debe tomar en cuenta los requerimientos básicos y hacérselo saber al proveedor. Ahora bien, los requisitos del proceso incluyen la revisión de solicitudes, ofertas y contratos. El cliente, que generalmente son asadas o municipalidades, solicita la cotización del ensayo personalmente, por correo electrónico o por llamada, para determinar la incertidumbre de si una muestra cumple o no con el reglamento. Con base a lo anterior, se establece cómo se va a formalizar el contrato. La cotización formal incluye un precio, acreditación, se establecen las condiciones de pago, las cuentas de Fundatec, entre otros. Y si corresponde al laboratorio ser el muestreo, se coordina con una unidad de muestreo, quien toma la muestra considerando la manipulación para no dañarla, y al regresar se da una factura en secretaría, pero si el cliente es quien da la muestra, se llega directamente a secretaría, donde ahí también debe llenar una boleta con datos como teléfono, correo, dirección, dónde se tomó la muestra, a qué hora, etc. Si el cliente provee la muestra, el ensayo sale como no acreditado, mientras que si le corresponde al laboratorio, sí sale acreditado, ya que el reglamento establece que después de tomar la muestra, el ensayo debe hacerse en máximo 15 minutos. Luego se genera una orden de trabajo, la cual pasa al análisis del laboratorio, donde se genera un informe, quien lo envía al cliente. Si éste quisiera realizar un cambio, se revisa el contrato inicial para verificar que quede la cantidad de muestra y tiempo de viabilidad de las muestras adecuadas. La aceptación del cambio depende de lo que se quiera analizar. Con respecto a la validación de métodos, inicialmente se da la selección del método de acuerdo con la reglamentación nacional. Luego se desarrolla el método para verificar que sea el indicado y para cerciorarse de que cumpla con las condiciones de repetibilidad y de exactitud. En cuanto a las verificaciones, en ellas se establece un plan que incluye un cronograma, el cual se va a seguir hasta obtener el informe de validación, que sería ya el último paso del proceso. Y cabe aclarar que se hacen reverificaciones cada vez que haya un cambio en el personal, en el equipo o que se obtenga algún resultado anómalo. Por otro lado, el Sequiatec tiene dos opciones en relación con el muestreo. La primera es que ellos tomen la muestra y la segunda son procedimientos de muestreo. En cuanto a la primera, inicia con la solicitud de contrato, donde se debe coordinar si el cliente quiere que el Sequiatec sea el que se encargue de muestrear. Si es así, el segundo paso sería la solicitud de muestreo. Esta se llena en secretaría y una vez que es aprobada, el muestreador prepara todo el equipo, va al lugar, toma la muestra y regresa. Cuando él regresa, esa muestra es asignada a alguien que se le denomina consecutivo y es el encargado de la rastreabilidad de esa muestra durante todo el proceso. Con respecto a la segunda opción, los procedimientos de muestreo, estos indican cómo tomar y preservar esa muestra. Estos procedimientos son importantes ya que muchos clientes prefieren traer ellos la muestra. Entonces, para asegurarse que el ensayo sea viable, ellos dan también esa opción.
La manipulación de los ítems de ensayo o calibración del Sequiatec consisten en tener un registro de quién custodia la muestra mientras se hace esa solicitud en secretaría. Luego también se registra quién recibe esa custodia cuando la muestra llega al laboratorio. Cabe resaltar que a lo largo de cada paso existen evidencias confirmas del proceso que ha seguido a la muestra y de que este proceso ha sido adecuado y que no ha tenido ninguna alteración. También en el área de refrigeración hay un registro donde se anota la hora y quién saca la muestra. Asimismo, se anota la hora y quién devuelve esa muestra, es decir, quién vuelve a guardar la muestra. Y durante el proceso del muestreo es importante seguir el protocolo como se indica para manejar la muestra adecuadamente. Eso también lleva supervisión. Los registros técnicos que se mantienen en el Sequiatec son bastantes, como ellos dicen, para cada acción que se hace en ese lugar hay un registro asociado con un control estricto. Hay una hoja de cálculo para los recuentos, para aspectos químicos, cromatográficos, entre otros. Prácticamente hay una hoja para cada uno de los aspectos. Con respecto a la evaluación de la incertidumbre de medición, tienen diferentes procedimientos para calcular estas incertidumbres, ya sea para la parte de microbiología o para la parte química. Y para calcularlas utilizan, por ejemplo, Minitab y la técnica Bottom-up. Y uno de los parámetros de validación es la incertidumbre. Y entonces dentro de los informes ya se encuentran todas las incertidumbres de todos los procesos ya calculados. En el aseguramiento de la validez de resultados hay algo muy importante y son los planes de participación entre el laboratorio. Esto es básicamente una casa matriz que prepara una prueba, por ejemplo, agarrar agua e inocularla con algún patógeno, y el laboratorio compra esa prueba por $600 aproximadamente y realiza la prueba mediante sus propios métodos y envía sus resultados de vuelta a la casa matriz. Entonces ellos le van a asignar un resultado o un puntaje que se denomina como Z-score. Este Z-score, la fórmula es básicamente el dato proporcionado por el laboratorio menos el dato real entre la desviación estándar. Y los resultados para el laboratorio se clasificarán en 3 categorías. Estas serán satisfactorio. Un resultado satisfactorio se obtiene cuando el Z-score es menor o igual a 2. Un resultado cuestionable es cuando el Z-score está entre 2 y 3, y cuando el Z-score es mayor o igual a 3 es un resultado insatisfactorio. Algo importante es que este Z-score es un valor absoluto. Entonces, por ejemplo, para el resultado satisfactorio dijimos que el Z-score es menor o igual a 2, pero también cuenta en menos 2. Entonces, por ejemplo, sería un resultado satisfactorio que esté entre menos 2 y 2 positivo. Para aclarar un poco mejor y ejemplificar lo del Z-score, aquí tenemos esta prueba intralaboratorial que es un recuento de Escherichia coli, y por ejemplo para el laboratorio M141 se reporta un Z-score de 0.13, lo cual indica que es un resultado satisfactorio, mientras que para el laboratorio M148, que está de color amarillo, se reporta un Z-score de menos 3.34, lo cual indica que es un resultado insatisfactorio. Así, por ejemplo, tenemos los demás laboratorios, por ejemplo el M143 con un Z-score de menos 8.81, es un resultado satisfactorio porque está dentro del rango de menos 2 y 2 positivo. Y así de igual forma con los demás. Además de las pruebas interlaboratoriales, están las pruebas intralaboratoriales, en donde se prepara una muestra prueba y el personal o compañero o compañera correspondiente la realiza. Esto con el fin de evaluar a nivel interno. También se realizan las muestras ciegas, en donde se introduce una muestra enriquecida o inoculada en el proceso, incluso con un código y demás, pero el personal no sabe que es una prueba y las personas encargadas revisan los resultados para ver qué tal están. También se realizan reensayos cada cierto tiempo, que es analizar una muestra hoy, por ejemplo, y 3 días después volver a analizarla,
Y también se da repetición de análisis, que es que en el mismo momento se realiza 2 veces la prueba. El informe de resultados, incluye en realidad el informe de muestreo y el informe de análisis con todos los datos que solicita la norma, por ejemplo, los datos del cliente, el contacto, la información de los ensayos que se realizaron, las observaciones, las incertidumbres, y al final del documento se libera con todas las firmas de los dirigentes. Y la declaración de conformidad es algo que en realidad es decisión del cliente y se aplica el reglamento de adaptación simple, en donde la incertidumbre no se toma en cuenta. Respecto a las quejas, estas las analiza el coordinador de laboratorio o el gerente de calidad con la gestoría de calidad, y deben hacer un estudio de qué es lo que la persona se está quejando y tratar de solventarlo. De igual forma, hay quejas que no proceden, por ejemplo, cuando el cliente se queja de que el resultado no es el que quería. Sin embargo, de igual forma, se le avisa al cliente que ya se procesó la queja, que va en X parte del proceso, y siempre se debe avisar al cliente cómo termina o el cierre del tratamiento de la queja. Muchas veces cuando se encuentra que fue un error, digamos, del laboratorio y se encuentra la persona que fue encargada de ese procedimiento, se le puede hacer alguna corrección, ya sea escrita o llamada de atención escrita o verbal, o incluso se le comunica al Fundatec para verificar o analizar cómo procede la queja, y muchas veces incluso se le da capacitación, por ejemplo, al personal para evitar que sigan sucediendo este tipo de errores. Para el punto del trabajo no conforme, principalmente aquí son desviaciones de origen técnico que pueden afectar o invalidar un resultado, entonces se abre un trabajo no conforme. Por ejemplo, cuando se mide un control y ese control no da lo que debía, se debe detener el trabajo y verificar qué es lo que está sucediendo. Y por ejemplo, si ya se habían enviado algunos resultados y fueron medidos con ese control, se le debe notificar al cliente. Para el punto del control de datos, ellos lo que hacen es que tienen toda la información respaldada, y para accederla se necesitan contraseñas. Y otra cosa importante es que, por ejemplo, antes de meter los datos, hacen alguna comprobación ya establecida de que el sistema está funcionando correctamente. Por ejemplo, si es una matriz en Excel, ellos saben que al ingresar algún número, por ejemplo el número 1 en alguna casilla, otra casilla tiene que darles un resultado ya establecido, y entonces así es como verifican que el sistema está funcionando bien. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como todos los procesos en Sequietec están mapeados, ellos empiezan a ver proceso por proceso y a analizar los riesgos. Estos se analizan según la frecuencia o según la probabilidad. Por ejemplo, nada probable es que no ha ocurrido en los últimos 3 años. Improbable es que ocurrió una vez en los últimos 3 años. Probable ocurrió 2 veces en los últimos 3 años, y muy probable es que ha ocurrido más de 3 veces en los últimos 3 años. Después, ya al definir todos los riesgos, se establecen acciones para subsanar ese riesgo y se hacen valoraciones para ver si se están funcionando estas medidas tomadas. Tema de auditorías internas, evaluación de la eficacia y cumplimiento de la norma. Se realizan auditorías internas anuales en donde se verifica que el sistema está funcionando correctamente, y se trabaja con personas certificadas con el ECA, con experiencia en el área de Sequiatec, y se evalúan todos los requisitos de la norma, las no conformidades, los requisitos, los mecanismos de evaluación de auditores, y vienen 3 auditores, uno para el área de gestión, uno para el área de química y uno para el área de microbiología. Además, el ECA también cumple con auditorías externas anuales, en donde hacen varias revisiones por año, porque hacen una revisión, corrigen y luego verifican que las medidas tomadas sean eficaces para la corrección que ya les habían mencionado, y así sucesivamente. Muchas gracias por su atención.